Muy buenos días a todos mis compañeros del curso de pensamiento latinoamericano. Saludo muy formal al doctor Diego. Voy a pasar a hacer la argumentación del proyecto, de la teorización del tema de pensamiento latinoamericano. Voy a iniciar indicando en qué consiste mi proyecto, es decir, la problematización del proyecto a nivel local. Este proyecto se encuentra adelantado y está en la fase de investigación aplicada 2 y se llama Propuesta de Intervención Social para Vendedores Informales del Centro de Bucaramanga para formalizar las actividades económicas por medio de la economía solidaria. Desde esta perspectiva, se presenta el problema que es de más de 400 vendedores ambulantes y que en diciembre alcanza los 600 personas. La Oficina para el Espacio Público, se llama DADET, hizo en el 2016 una caracterización y actualmente los vendedores ambulantes fueron reubicados en 3 parques de la ciudad con inconvenientes para el espacio público. Esa medida comenzó a aplicarse a partir del 10 de abril y los resultados no han sido los esperados. La propuesta de la alcaldía ha servido para mejorar el ornato y la estética del centro de la ciudad, pero como resultado efectivo para esta creciente población ha sido hasta la fecha nula. Una cosa es reubicarlos para que el centro mejore su vista, y otra es formalizarlos. Y sobre este tema es que se centra mi proyecto. A la problemática respecto a las teorías de la identidad cultural. Son muchos los aportes que se pueden encontrar. Es bueno analizar cómo ha sido el comportamiento de la gente respecto a las ventas ambulantes. Para muchas administraciones pasadas, esto era un fenómeno natural. Pertenecía a nuestra idiosincrasia. Era considerado un mal menor y era fácilmente manejable. La situación actual es diferente porque a la problemática de los vendedores ambulantes se le ha sumado un problema de migración por parte de los venezolanos en especial, que han encontrado en la ciudad una forma para poder vivir, acrecentando la problemática y dejando al Estado inerme, sin respuesta para atender la creciente población. Voy a hablar del aporte que tiene la identidad cultural en el fenómeno. Se puede observar cómo en las diferentes culturas han empezado a aparecer distintos enfoques de identidad cultural, cómo la nueva sociedad le apuesta más a formas actualizadas y muchas de ellas motivadas por el papel que han jugado las nuevas tecnologías de la información. Las llamadas nuevas identidades, tanto los juveniles, deportistas, las minorías sexuales, inclusive las etnias, han marcado un nuevo devenir en contra de las identidades tradicionales, tanto de clase, sindicales, religiosas. Esta nueva identidad ha dinamizado las organizaciones, inclusive a las dinámicas que son propias del Estado, ha dinamizado las relaciones sociales y que según el autor las identifica como crisis de identificación de los macros sujetos, entre ellos el Estado. El mundo de hoy hay mayor apertura y respeto hacia las minorías étnicas y sexuales, los derechos de la mujer, la protección del medio ambiente, el respeto a los modos de vida y han dado paso a las creencias alternativas. Estamos asistiendo a una pérdida de las identidades nacionales y sí al surgimiento de los nacionalismos étnicos. Pero por supuesto, esto ha generado guerras civiles y sangrientas guerras étnicas. Caso muy palpable, lo que le sucedió con la antigua Yugoslavia o lo que sucede actualmente, por ejemplo, en Kenia o en Sudán. La influencia de la globalización económica, las interferencias de tipo mediático y los avasallamientos de la cultura por parte de los países del norte
Han motivado que lo nacional se desprecie y se ha caído en la ambigüedad cultural y en el poco reconocimiento de lo que es propio, lo que le pertenece. Se ha ido perdiendo la identidad nacional. Ya no se puede distinguir con claridad qué es lo nuestro y qué no lo es. Se aprecia mucho en culturas como por ejemplo La Guajira y en ciertas ciudades de la costa atlántica. Que ha sucedido es que ha llevado a la pérdida del sentido de pertenencia de una comunidad. Esa pérdida de sentido de pertenencia se puede observar en el comportamiento de las personas, en especial en el deterioro de los espacios públicos, el predominio de lo individual en los procesos institucionales y públicos. Esto ha dado surgimiento a pequeñas colectividades que se caracterizan por comportamientos rígidos. Se podría indicar que el pensar de formas individualistas y de formas rígidas ha dado surgimiento a un sentimiento anarquista que va calando al interior de las comunidades y todo esto acrecentado por el papel que juega la globalización y los efectos sobre la cultura. Esto se puede observar, por ejemplo, en la formación de las barras bravas en Colombia, fenómeno propio de las barras argentinas. Nosotros somos muy buenos para aprender lo malo. Se hace importante definir también plenamente el concepto de identidad. Técnicamente se podría afirmar que tiene muchos matices e interpretaciones y que esto lo relaciona directamente con la identidad cultural. Esto adquiere formas diferentes dependiendo de la comunidad que lo adopte. Tiene que ver con un proceso histórico y lo más interesante es que en una misma comunidad pueden converger diferentes patrones culturales y esto genera tensión para identificar un patrón cultural dominante si lo hay y siempre termina en discrepancia y esto se le denomina conflicto de interés. Según Biagini, por ejemplo, en 1989, afirmaba que tradicionalmente se considera la identidad social como una unidad de los sujetos consigo mismos, pero en realidad la identidad social es siempre relacionada y intersubjetiva. Estos son procesos de integración y de comunicación en donde están ausentes conflictos y dominación y se construye diferente a otras identidades. Consiguiente a nuestro paso, a nuestro desarrollo de los trabajos que nos toca representar, voy a hablar de un papel fundamental que ha significado para Latinoamérica los actores que participan directamente en nuestra formación. Por eso me permito hablar del papel de la sociedad civil. Para América Latina, este ha jugado un papel por su aporte, por lo que ha significado en muchos países y sobre todo por el nivel de coherencia que muchos de estos movimientos han significado para bien o para mal en el desarrollo y en el crecimiento de América Latina. Para muchos ha significado un símbolo de solidaridad y ha servido como un espacio social después de la posguerra fría. Permitió generar una fuerza evocativa, fue un potencial para representar una esperanza. Se creó con el principio de una búsqueda de un mundo mejor y su principal papel radicó en articular actores sociales, bien que esté a favor de un partido político o vaya en contra de dichos partidos. La principal pregunta que nos debe formular es ¿cuál ha sido el papel de la sociedad civil en América Latina? No hay duda, y fue un hecho palpable que en el siglo XVIII y siglo XIX su papel fue clave en la lucha contra los regímenes militares y contra los autoritarismos, en especial en la Europa oriental. Su principal participación y su gran aporte radicó que de un conjunto de posiciones extremadamente heterogéneas, estas buscaron unificar actores que se identificaban por objetivos comunes. Igualmente, se puede indicar que la sociedad civil
es una respuesta a la capacidad que han perdido los diferentes partidos, en especial en América Latina. Y tiene que ver en especial con la capacidad de convocatoria y han sido puente para unificar visiones que en muchos de los casos sus ideas son innovadoras para la sociedad. ¿Cómo se puede observar? Mientras en América Latina los partidos políticos han perdido cohesión social, mientras existan partidos aislados de la realidad social, la sociedad civil en muchos países de América Latina ha servido de puente para interpretar a los actores y determinar puntos comunes que permitan desarrollar agendas públicas. Esta misma sociedad civil, en otra de sus características, ha servido para generar un cortocircuito en las instituciones estatales, en especial en los países desarrollados, así como en algunas culturas ha sido puente. En otras latitudes, su funcionamiento ha servido para desintegrar procesos. Luego depende del interés que se mueva. La sociedad civil impone un criterio y mueve actores que sean afines a estos principios. Gracias a la sociedad civil, se ayudó a que las ONG se convirtieran en sus aliados y ayudó a que muchas regiones de América Latina a romper el monopolio Estado-Nación. Las ONG representan una fuerza moral por sus argumentos y están representados por asociaciones de la sociedad civil en diferentes aspectos, tanto en lo cultural, en lo deportivo, en organizaciones profesionales, en organizaciones científicas, por grupos masónicos, por instituciones filantrópicas. Pero su representación es más por lo moral que por la misma representación. Las ONG, por no contar con el apoyo directo de la comunidad que piensa representar, su mayor campo de acción se da con ayudas externas. Y muchos de sus programas son dirigidos por un grupo de profesionales y para muchos países de América Latina constituye una fuente de empleo. La principal característica es que el grupo de profesionales que dirigen estas ONGs ejercitan la crítica social y dependen para lograr los éxitos deseados de la divulgación mediática. Los donantes de estas ONG operan directa o indirectamente como un actor central en la elaboración de agendas y es palpable que parte del éxito de muchas ONG regadas en América Latina, que significa hechos puntuales de sobrevivencia. Se ha afirmado que las ONG del norte con verdadera capacidad de obtener recursos influencian a las ONG del sur y ponen condiciones y lo más interesante de esta relación es que actúan nacionalmente. Se ha afirmado que las ONG son capaces de sustituir políticas estatales. Son contratados por los gobiernos para implementar servicios locales, algunas con prácticas innovadoras que si son apoyadas por el Estado pueden tener impacto sobre la sociedad. Se podría afirmar que cuanto menos democrática sea una sociedad, más posibilidades hay que se aíslen del sistema político y de las instituciones nacionales y que sean silenciadas o convertidas en instrumentos de tendencias autoritarias. Para terminar, voy a hablar sobre los partidos políticos. Otro tema de bastante repercusión y que tiene gran influencia en América Latina es lo concerniente a los partidos políticos, de su participación, de sus logros, del alcance y de su relación con una comunidad que cada día reclama más su intervención. Para nadie es un misterio que la gran mayoría de los partidos políticos en América Latina están en una tendencia a la baja, desde México hasta Argentina. La historia de amores y desamores es notoria. Ha disminuido su participación y su cohesión con la comunidad es notoria. Se podría afirmar que no despiertan confianza en la población. En Colombia, gracias a la reforma de la Constitución de 1991, se dio un acercamiento con la comunidad y se permitió la elección de alcaldes y gobernadores por voto popular. Igualmente se abrió la posibilidad de que el Senado fuera de circuncisión nacional. Esto con el ánimo de acercar las regiones en la toma de decisiones. Esto trajo como consecuencia que los partidos políticos se atomizaran. En los partidos políticos se fomentó la creación de listas para un mismo cargo.
haciendo más difícil la toma de decisiones por parte del electorado y llevó a que las decisiones de los partidos fueran más abiertas y democráticas, hecho que significó la visualización mucho más difusa. Esto aglutinó diferentes vertientes sobre un tema específico y no se pudo centrar las decisiones, hecho que generó en anarquía. Esto dio paso a que ciertos partidos políticos con alta cohesión social, con el gobierno de turno, ayudara a la formulación de políticas públicas, acercó al electorado, cuando la verdad lo que acercó fueron los propios intereses de los dirigentes políticos. Un hecho puntual que se ha visto en los partidos políticos de América Latina es que estos son instrumentos claves para consolidar la capacidad del gobierno, porque fortalece la relación partido-gobierno. En otras instancias de un país verdaderamente democrático, se le da participación a la oposición y este dispone de escenarios para hacer contrapesos a las políticas gubernamentales. Este fenómeno, propio de una verdadera democracia en los países de América Latina, poco se consolida. Por su amable atención, muchas gracias.